para que quede grabado para sus demás compañeros, siempre dando los buenos días del caso. A ver, jóvenes, miren, el tema que vamos a hacer hoy día es muy bonito, porque muchos tenemos ese miedo de conversar con personas, de hablar en público, o simplemente me presentan a alguien y tengo mucho que conversar, mucho que decir, pero mi timidez, lo que ustedes confunden como vergüenza, no me permite irme más allá. Incluso se puede perder muchas oportunidades de trabajo. Ustedes son muy inteligentes. El peruano está catalogado como uno de los personajes muy creativos, pero lamentablemente la balanza se inclina más para un lado un poquito oscuro que para lo positivo, o sea, más para la parte fácil, por decir así, ¿no? A nivel mundial hay un estudio donde dicen que el peruano es muy, muy creativo, pero a veces como tiene vergüenza o no tienen esa, ¿cómo les podría decir? Ven un obstáculo, rápido se derrumba, ¿correcto? Entonces, miren muchachos, el día de hoy vamos a trabajar. ¿Qué quiero primero? ¿Qué quiero hacer ahorita? Por ejemplo, ¿qué quiero lograr con ustedes el día de hoy? Dice, emitir ideas en forma organizada y clara en situaciones relacionadas con su entorno. ¿Qué quiere decir eso? Emitir significa decir palabras adecuadas, apropiadas, con respecto al momento en esa situación. Si ustedes están en una situación de trabajo, están hablando, por ejemplo, de topografía, tierra, movimiento, cálculo, otra persona no va a meter su conversación para hablar sobre Magali o sobre otras cosas, están netamente en el trabajo. Esas cositas se pueden hablar como algo alternativo ya cuando han terminado, ¿no? Pero en un trabajo en sí se va directo al punto. Entonces, eso es lo que se quiere lograr el día de hoy, que ustedes sepan a expresarse de forma clara. Como ya les había dicho al inicio, ustedes son muy capaces de muchas cosas, sino que, ¿cuál es el problema que tienen? El miedo, la timidez, la vergüenza. Yo ahorita les voy a enseñar, les voy a dar algunas indicaciones para que puedan poder mejorar esa situación, ¿correcto? Bien, el punto de hoy día, el tema que vamos a trabajar hoy día, como les decía, un punto muy importante es la oratoria. Realmente esta unidad se debería de dar en todo momento para que el chico vaya practicando, vaya perdiendo ese miedo. Vamos a hablar pues sobre la definición, cualidades, tipos, importancia, presentación de un discurso y bien. A ver, antes de pasar ya a la teoría en sí, ¿alguien me podría decir qué cosa es la oratoria? ¿Alguna vez han escuchado Yo, esa profesora, palabrita, la Peña. oratoria? Ya, tu apellido. ¿Tu apellido? Peña. 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 Ya, Peñita, dime, Peñita. Yo creo que la oratoria es el arte de hablar en público, de desenvolverse correctamente y tratando un mensaje a las personas que estén ahí presentes. Muy bien, sí, tienes razón, Peña. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? A ver, Sabrina Zulca, levantó su mano, dígame. Yo pienso que es el arte de hablar con fluidez, de desenvolvimiento ante el público. Sí, también. Todos lo consideran como un arte, ¿correcto? La oratoria, muchachos, es la aplicación de la habilidad que uno tiene, efectivamente. Yo les pregunto, ¿el orador nace o se hace? ¿Quién me dice? O los dos. Nace, profe. Se hace, Nace profesor. o se Se hace. hace. Se hace. Se ¿Nace hace, o se hace? profe. Gracias. Se hace. Se hace. Se hace. Y no nace, y no nace. No, profesora, se hace. ¿No pueden hacer un orador? Sí. Los dos, Muchachos, profesora, miren. nace y se hace. Claro, no porque que sea Efectivamente, nato también. los dos, ¿por qué? Porque hay personas que nacen con esas habilidades innatas. O sea, ¿qué significa? Que ellos participan en sus colegios, en sus institutos, en sus universidades, no tienen vergüenza, incluso se consideran líderes, ¿correcto? Ojo, muy diferente a un jefe, que después vamos a hacer la definición. Se consideran líderes,
conllevan a un grupo de personas a realizar una determinada actividad, ¿correcto? Entonces, esa persona nace con esas habilidades, en muchos casos las desarrolla de manera individual, sólida, sola, ¿correcto? Eso es cuando nace. ¿Y cuándo se hace? Cuando, por ejemplo, muchos de ustedes ahorita los que están conectados saben escribir, saben redactar, saben crear, pueden hacer una poesía, una canción, una novela. Pero ¿qué les embarga? ¿Qué les da, cuál es el tope que no permite que ustedes avancen? Es el temor. Por eso que existen las llamadas academias de oratoria, donde te invitan a que tú sepas simplemente a botar esa timidez. Y una vez que ya eres un poco más libre, más ducho, ya perdiste la vergüenza, automáticamente comienzas a surgir, pues. Justamente ese punto, el punto que a ti te impedía avanzar, era la timidez. Por ejemplo, uno de los principales oradores a nivel de Latinoamérica, no solamente de Perú, fue el difuntito presidente Alan García. Han escuchado del señor, ¿verdad? Ya, ese señor tenía la facilidad de hablar con el público. ¿Y cuál era su técnica? Su técnica era simplemente, él se preparaba, antes de salir, se preparaba de manera intelectual. ¿Qué significa? Él leía. Porque, ojo, hay oradores que lo hacen de memoria y hay oradores que tienen sus hojitas. Esas son ayudas memorias. Pero en este caso el señor era ducho, significa era experimentado. Él, por eso les digo, lo primero que él hacía era leer, repasar, dicen, hasta 4 o 5 veces su tema. Y luego él solito con sus propias palabras. Ojo, ese es otro factor importante. Muchas personas escriben lo que van a decir, pero lo escriben tan robóticamente que a veces se les olvida incluso por los nervios. En cambio, Alan García no, Alan García lo decía de manera natural. ¿Qué pasa si me olvido de una palabra? A ver, cuando estoy conversando, ¿qué pasa si me olvido de una palabra? Si La te primera dejas memorizar, técnica se pierde es, todo. Ya. efectivamente, si yo me olvido de una palabra, automáticamente se me va todo el resto que tenía que decir. Muchachos, si se me pierde una palabra, simplemente paso al siguiente punto o simplemente invento, me la creo, ¿correcto? Pero tiene que ser relacionada al punto. ¿Por qué? Porque la persona que te está escuchando es la que tiene que creer en lo que tú le dices, ¿correcto? Bien, me hubiera gustado hacer en la parte práctica así con ustedes, pero bueno, vamos a ver qué se hace. Empezamos, ¿ya? Dice, miren, la Real Academia de la Lengua Española dice que es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, persuadir, conmover por medio de la palabra. Miren cuántas cosas hace la oratoria. La oratoria es el arte. Las palabras que yo voy a decir tienen que salir con facilidad. Eso es lo que les digo, tienen que ser pilas. Deleitar significa que la persona que habla no tiene que ser cansado, calladito, muchas veces agarrar su hojita y leer como máquina. No, simplemente darle un toque de entusiasmo. Persuadir, ¿por qué persuadir? Porque simplemente lo que yo te digo para ti tiene que ser verdadero. Entonces yo voy a conmover tu sensibilidad y vas a hacer lo que yo te estoy indicando. Muy bien. Y todo eso se hace por medio de la palabra. Por eso un orador primero tiene que leer el tema. 2, conocer los términos que usas. Muchas personas a veces por quererse lucir hablan palabras técnicas y siempre nos falta por ahí un curioso que te diga, ¿y qué significa tal palabra? Si no la sabes, simplemente te puedes quedar mal ante un público numeroso, ¿correcto? Por eso, muchachos, entonces, el arte dice que la oratoria, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice que es el arte de hablar. Muy bien. Hablamos un poco de historia, como siempre, muchachos. Miren, dice que la oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Antiguamente, los griegos, ustedes saben que se dedicaban a las artes, a la política, y dentro de su mundo, ellos eran muy hablantines, eran muy oradores. Es por eso que a veces surgieron muchas guerras porque hablaban demasiado, ¿correcto? Y hablaban a veces hasta lo que no es.
Entonces, este punto, esta oratoria, su origen nació en Grecia. Muy bien. ¿Y quiénes lo desarrollaron? Lo desarrollaron por lo general eran, los políticos griegos. ¿Y por qué se le daba prestigio? Porque la persona que hablaba, la hablaba con mucha elegancia. Es lo mismo que sucede ahora. Cuando ustedes van a un lugar, hay personas que hablan con una naturalidad y hablan palabras que te enamoran. Y ustedes de repente les ha podido pasar así como a mí, dice, qué lindo habla esa persona. Me gustaría llegar a hablar algún día como esa persona. Pero esa persona, ¿por qué habla así? Porque esa persona se prepara. Esa persona, antes de hablar con un montón de gente, esa persona está ensayando en su casa, ¿correcto? Bien. Habían unos profesionales llamados logógrafos que se encargaban de redactar discursos para los tribunales. ¿Qué son los logógrafos? Las personas o los escribanos que hacían el discurso. Y el orador, es decir, la persona simplemente lo leía. Entonces, para conocimiento, ustedes ya saben que la oratoria nació en Grecia como parte de poder, como parte político y como parte de prestigio. El que era un buen orador era considerado uno de los máximos personajes en aquella época. Muy bien. Uno de los famosos logógrafos fue Lisias, o sea, el famoso experimentado en hacer discursos ya así. Tú le decías un tema y él solito se llamaba Lisias. Ese era un logógrafo, el que escribía ¿cómo se llama? El discurso. Pero aquí vamos a ver quién fue el primer orador, quién fue el primero que estableció este arte y que ha caminado a nivel mundial. Miren, tenemos a Sócrates. Sócrates fundó la primera escuela de oratoria situada en Atenas y definió al orador como el hombre instruido, ¿se dan cuenta? Y con ideales altos que iban a garantizar el progreso del Estado. Es decir, que su palabra era fundamental. Entonces ya tengo un logógrafo que escribía una escuela fundada por Sócrates que abarcaba, invitaba a todas las personas que querían expresarse, practicar, ser un orador profesional, por decir así. Pero ahora, ¿quién era el orador? El orador. Se dice, la historia contempla a muchos oradores, pero lo establece como padre de la oratoria a Demóstenes. Muy bien, ¿y quién era Demóstenes? Así, rapidísimo. Miren, aquí les demuestro pues que Demóstenes fue considerado mejor orador en este arte. Ciso fue quien perfeccionó en la República Romana. O sea, de ahí ya vinieron diferentes oradores. Tenemos, por ejemplo, a Jesús. A Jesús lo consideran como uno de los oradores más grandes. ¿Por qué? Porque él cuando hablaba, él llevaba masas. Tenemos en la época un poco intermedia, tenemos a Hitler. Hitler también se consideraba, aparte de ser un jefe nazi, que era, nazi, era un orador y convencía a la gente. Incluso él, pues, provocó el llamado Holocausto, donde mató a millones de judíos. Él decía que la raza alemana, la raza aria, considerada aria, era la que debería poblar la tierra. Es decir, un alemán debería poblar simplemente la tierra, no deberían de vivir otras culturas ni otros países. Que en su psicología trastornada, porque se ha comprobado que Hitler era una persona trastornada debido a muchos factores, mató a millones de judíos y sus muertes de esas personas eran muy dolorosas, muy tristes. Pero vamos a él, que él con su facilidad de palabra, lo que ustedes consideran su labia, convenció a las tropas nazis y estableció de que solamente ellos deberían de poblar la tierra. Es por eso que capturaron a muchos judíos, los pusieron en muchos campos de concentración y esas personas murieron terriblemente. Murieron, por ejemplo, cuando les echaban agua fría, helada, y los botaban a las intemperies. Ustedes saben que en Alemania están en -5, -10, -15 grados. Entonces la gente moría de pulmonía. Otra manera de convencer que esas personas eran malas eran que, por ejemplo, le soltaban a los perros, a los más bravos y a los más violentos para que los pudieran destrozar. Entonces, miren, Hitler era una persona con una facilidad de palabra y de convencimiento que hizo en nuestra historia una parte negra
al establecer pues que ellos eran lo máximo como raza suprema de la Tierra. Bien, nos vamos a la parte de Demóstenes. Seguíamos, ¿no? ¿Qué otro orador tenemos? Churchill de Estados Unidos, un político estadounidense, ¿correcto? O sea, el hablar no significa que te haga orador. Anoche, por ejemplo, han habido los debates, ¿correcto? Han hablado muchos personajes, pero el orador, uno me tiene que convencer, tiene características, no es pararse, hablar, yo voy a ofrecer esto, voy a decir esto, no, el orador es el que te va a convencer. Es como por decir, ¿no? Si ustedes hacen la tarea, yo les regalo un punto. Entonces, en esa parte de la motivación, y ustedes vuelan a hacer su tarea. ¿Se dan cuenta? Bien, pasamos a Demóstenes. Miren, ¿qué dice Demóstenes? A ver, vamos a ver si les cuento la historia acá o si no se las cuento. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, muchachos. ¿Quién era Demóstenes? Miren, Demóstenes nació, era un joven que nació con una dificultad que era tartamudo, ¿correcto? Debido a que no había muchos estudios, la gente lo tipificaba como una persona normal. Lo que pasa hoy en día, estamos en un tiempo avanzado, pero la gente, disculpen la expresión, un poco ignorante, le ve un defecto a alguien y se creen supremos, se comienzan a burlar. En este caso pasaba lo mismo con Demóstenes. Este joven nació en una familia acomodada, una familia rica, pero como ustedes saben, el dinero no lo compra todo. Entonces, nació con su deficiencia de ser tartamudo. Bien, estuvo con su mamá, estuvo con su papá, pero al pasar el tiempo, su mamá fallece y su papá, bueno, después de un tiempito, decide tener otro matrimonio y se casó con otra señora que tenía 2 hijas. Típico, ¿no? Madrastra con dos centenadas. Este señor, su papá se dedicaba a lo que es la política, al comercio. Entonces, Demóstenes vivía una vida ermitaña en su cuarto, pero él no permitió que lo sucumbieran en la soledad. Él, para poder, ¿cómo se llama?, alivianar un poco esa deficiencia que tenía, él se dedicó a estudiar política, dedicó a estudiar derecho. Miren, o sea, una delimitación no lo estancó. Tienes que sacarle provecho a otras acciones. Entonces, este Demóstenes hizo eso, estudió derecho, se perfeccionó, se preparó, pero su deficiencia era la tartamudez. Entonces, cuando murió el papá, pues le dejó un montón de plata, mucho dinero, pero como siempre la madrastra quiso cogerlo, correcto, para ella y para sus hijos, para sus hijas. Entonces, Demóstenes tenía esa facilidad de escribir, ya había estudiado, pero como ya les digo, el problema era su tartamudez. Entonces, por ahí alguien le dijo, comienza a ejercitar tu paladar, comienza a ejercitar tu órgano fonador, y con el tiempo verás que se mejora la eficiencia que tú tienes. Entonces Demóstenes le sugirieron que se metiera unos objetos contundentes a la boca, es decir, unas piedras, puede decir un lápiz también, porque en oratoria también se trabaja el lápiz. Y todos los días él se iba con su perro a la playa. Y miren, la tenacidad dice que la gota rompe la roca, ¿no? Con el tiempo rompe la roca. Entonces, la tenacidad de este muchacho hizo que él comenzar a articular palabras ya un poco más consecuentes, más fluidas. Bien, él no le dijo a nadie lo que estaba haciendo. Entonces, se fueron a juicio y la madrastra contrató a uno de los mejores abogados de esa época y dijo, aquí, yo misma soy, aquí me van a dar la herencia. Entonces, cuando llegaron a los tribunales, la gente pues estaba también curiosa, el abogado de la madrastra comenzó a disertar, a hablar, a decir, a hablar, a dialogar, lo que ustedes conocen como florear, chamullar, tal vez, ¿correcto? Entonces, prácticamente ya le estaban dando como ganadora a la señora, pero oh, sorpresa, ¿qué pasó? Que cuando le tocó a Demóstenes, el juez le preguntó si tenía algo que decir, y él dijo que sí. Entonces, cuando
le dijeron si tenía algún abogado que lo defienda, él dijo, no, yo mismo me voy a defender. Entonces, al inicio le fue un poco pesado, duro, se avergonzaba porque todavía tenía esa dificultad. La gente de Yapa que se reía, se burlaba, ya daban por ganadora a la señora. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento él se fijó el objetivo de lograr lo que se había propuesto, de no dejarle la herencia o toda la herencia a la señora, patrimonio que le había costado también a su mamá, porque prácticamente la herencia era de su mamá. Pasó el momento, pasó el tiempo, y Demóstenes comenzó a hablar de manera más fluida, no tan fluida como ahorita, pero era más entendible. Entonces, el juez escuchó cuáles eran las características, por qué este hombre debería también tener la herencia, si no era todo, era parte de la herencia. La gente se quedó asombrada debido a que él, miren, cuando ustedes conocen a alguien, tienen una falencia y después lo ven bien, uno se asombra. ¿Por qué? Porque trata de vencer esa falencia, de no quedarte. Entonces Demóstenes logró su objetivo. El juez determinó, como saben, en herencias, mitad y mitad. Mitad de la herencia para la madrastra y mitad de la herencia para Demóstenes. Como siempre, la madrastra refutó, apeló, reclamó, pero el juez le dijo, no, señorita, un momentito, no se te puede dar toda la herencia porque Demóstenes es hijo biológico del difuntito, y usted es la esposa, como esposa. Entonces, cuando no hay más herederos, muchachos, o no hay una sucesión intestada, se le llama, y no hay más herederos, simplemente se divide para el hijo o los hijos y la esposa. ¿Por qué reclamó la madrastra? Porque la madrastra pues tenía 2 hijas y también quería pues ahí entrar parte de la herencia para ellas, pero el juez le dijo no, porque ellas no son hijas biológicas. Entonces, de tu herencia ya le das para tus hijas. Ves si tú te divides entre 3, entre 2, le das, no le das, te agarras tú solita la plata, es tu problema. Pero a Demóstenes le dieron la otra mitad. Entonces, ¿por qué la historia lo considera Demóstenes como padre de la oratoria? Porque, primer punto, venció su timidez, el roche, la vergüenza, como le llaman ustedes, ante hablar el público. 2, su deficiencia comenzó a mejorar, a practicar. Lo suyo era práctica, ¿correcto? Entonces, por eso que la historia lo considera como padre de la oratoria, ¿correcto? Entonces, ustedes también pueden tener esa facilidad. En este caso, ustedes están bien. Lo único que les faltaría vencer es la timidez. Muy bien, por eso consideran a Demóstenes como el padre de la oratoria. Bien, como siempre, ya saben, muchachos, etimología proviene del latín orare, que significa orar, hablar. Orar no solamente es Padre Nuestro que estás en el cielo, no, orar también se le llama hablar. Cuando ustedes dicen Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, ustedes están hablando con Diosito. Ustedes están pidiéndole un auxilio espiritual, ¿correcto? Y ya sabemos pues que el padre de la oratoria era Demóstenes, y a partir de ahí ya surgieron otros oradores también importantes en nuestra historia. Ya les he dicho, está Jesús, está nazi, me acabo de olvidar, Hitler, está Churchill, ¿correcto? También consideran un orador nato a Gandhi, ¿correcto? A Gandhi. Por ahí alguien me dijo, profesora, a Alan García también se le considera. Profesora, cuando habló Mario Vargas Llosa, ¿se le considera un orador? No. ¿Por qué no se le considera un orador? Puedes considerarlo como parte de, porque hablaba a un determinado público, pero hemos dicho que la oratoria tiene sus características para ser considerada como tal. Muy bien, muchachos. Entonces, la oratoria simplemente es el arte de hablar con elocuencia. Es una disciplina del género literario en procesos comunicativos hablados.
Muy bien. Otro es el arte de expresarnos con elocuencia en un determinado público. Bien. ¿Dónde yo uso la oratoria? Miren, la oratoria se usa en todo momento, muchachos. Se utiliza en conferencias, se utiliza en charlas, en los mismos discursos, sermones, exposiciones, narraciones. Lo que hacemos los profesores. Nosotros los profesores también hacemos una oratoria de tipo académico. ¿Por qué? Uno, el orador, la persona que habla. Dos, el discurso vendría a ser la exposición del tema. Y cuando es entendido por los estudiantes, es comprendido, y el estudiante responde ante esa situación, entonces también se considera oratoria. Muy bien. ¿Y qué es elocuencia, profesora? Muy bien, la elocuencia es ordenar el lenguaje, expresarse a un público de manera fluida. No hablar rápido, rápido, rápido. No, hablar de manera entusiasta, fluida, de manera paulatina, constante, elegante. Es decir, tú en una conversación no le vas a ir a meter, oye, ¿qué dice el teniente? ¿Te metió la rata o no te metió la rata? ¿Vas a chifiar o no vas a chifiar? ¿Voy a ir a ver a mi Germita o no voy a ver a mi Germita? Préstame tu ñoba. Pues, muchachos, hay que ser elegantes para hablar. Y ustedes saben que la palabra convence. Y si la aplicas como debe de ser, simplemente seguirán, las personas se enamorarían de ti por tu palabra. No como persona, sino por tu palabra. Te considerarían muy bien. Muy bien, ¿cuál es la finalidad de la oratoria? Pues persuadir, convencer, ¿correcto? Es decir, que las personas hagan y tomen decisiones y actúen a su propia voluntad. Bien, bien, bien. Bien. A ver, ¿por qué es importante la oratoria? Miren, la oratoria es importante porque nos permite ser más competitivos. ¿Qué significa? A ver, a la hora de desarrollar una exposición, discurso, relacionarnos con otras personas, nos ahorra tiempo. Muy bien. ¿Por qué es importante? Muchachos, si yo tengo miedo o yo tengo vergüenza, me cierro como una florcita, ¿correcto? Y mis ideas se van a quedar ahí ocultas. Pero si yo trato de ser más abierto, evitar esa timidez, muchachos, automáticamente se me va a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque tus grandes ideas van a fluir a través de la palabra. Y la persona que te escucha te va a decir, oye, esta persona tiene muy buenas ideas. Simplemente tu factor miedo es el que te impide hablar con claridad. Y se ha perdido muchas veces cuando se presentan en los trabajos. Cuando ustedes se van a presentar a trabajos, la persona que te entrevista no puede tener vamos a decir, la cortesía, puede ser grosero, puede ser tosco, puede ser su manera también de ser, puede tener el ceño fruncido, te infunde miedo, pero está en ti en expresarte como debe de ser. Buenos días, buenas tardes. Se le lo cuente, buenos días, buenas tardes. ¿A qué viene usted? Vengo porque se ha publicado en el periódico un puesto de trabajo. ¿Y qué competencias tiene? Bueno, yo soy especialista en topografía o esto, soy proactivo. Es decir, ustedes mismos tienen que poner sus propias cualidades positivas. Y ojo, las personas que contratan ven esa predisposición. A ver, que venga mi amigo de la Cruz, que venga mi amigo Chinguel. Ya, a ver, Chinguel, ¿sabes qué? Hoy día tenemos una presentación. Jefe, ¿qué tenemos que hacer? Vas a hacer la presentación de la topografía, mira, que vamos a presentar un trabajo, un proyecto a un gerente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Chinguel? Prepararse. Primero, leer todo su tema correspondiente. Segundo, mirarse en un espejo. Uno, tiene que estar bien presentado. Dos, aplicar facilidad de palabra. Porque si el empresario te escucha todo seco, todo parco, no lo convence, simplemente el empresario agarra su maletín, te dice, ya, gracias. No nos llamen, nosotros te llamamos, ¿ya? Entonces, por eso, tienen que tener bastante, su autoestima tiene que estar bien arriba. Muy bien. Miren, aquí hay una frase que dice, el orador se hace, el poeta nace, según Quintiliano. ¿Correcto? Sí, pues, el orador se hace o se nace. Y el poeta nace. El poeta significa las personas que escriben poemas, poesías. Y si tienen ese valor de vencer esa timidez, sus poemas
salen a la luz e incluso pueden ser muy famosos. Como por ejemplo este de Nicomedes de Santa Cruz, que dice a cocachos aprendí. Miren, eso lo escribió hace un montón de tiempo. Ustedes ni yo habíamos nacido. Pero, miren, cómo ha traspasado la barrera que incluso se escucha a nivel de Latinoamérica, donde dice, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a 3 en una sola carpeta. ¿Se dan cuenta? ¡Qué facilidad! Se dice que la oratoria, el orador, pues, es la persona, se le denomina exponente, disertante, charlista, no charlatán, charlista, la persona que charla. Charlatán, ¿en qué se diferencia charlatán? Esa persona que habla, pero que te vende productos que no funcionan. Eso es lo que te estafa, ¿correcto? Casi como un estafador. Claro, es el que te dice, te vendo esta crema para que se le borre todas las arrugas. Y hoy la gente compra un montón y cuando llega a su casa, incluso aparte de las arrugas que todavía tienen, te salen más arrugas y te salen más manchas. Te salen más todavía. Claro, ese es un charlatán, pues. Un charlatán. Y de esos existen muchos en nuestras ciudades, en nuestros lugares y actualmente. Te venden cosas y te mienten. Pues. Ese es un charlatán. Persona que habla, te convence también, pero te miente. El charlista no, el charlista se le denomina charlista a aquella persona que charla. Que yo le puedo decir a mi amigo, ya Jack, vamos a charlar. ¿Qué es eso, profesora? Vamos a conversar, pues. Y comenzamos a conversar. Oye, ¿de dónde vienes? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cuáles son tus proyectos de vida? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Entiendes? También se le llama, a un orador se le llama cicerón, miren, conferenciante o conferencista, panejerista también. Miren cuántas palabras que de repente nunca las han escuchado, pero que hoy ya las saben. Entonces, cuando ustedes le digan, oye, Yashak, tú eres panejerista, ¿no? Yashak no debe decir, oye, no me fastidies, no me insultes. ¿Se dan cuenta? No, pues, Yashak, panejerista significa que eres un orador. Ya. ¿Está bien o no? Bien, listo. A ver, ¿quiénes intervienen en la oratoria? 3 elementos. El orador, yo, la persona que habla. El auditorio, el lugar donde yo me voy a encontrar. El auditorio puede ser en circuito cerrado o en circuito abierto. Circuito cerrado puede ser en un salón, puede ser en el auditorio de la institución, cualquiera que sea, porque todas las instituciones tienen sus auditorios, colegios, universidades, institutos, etc. ¿Cómo se llama? Campo abierto, puede ser un campo propio donde se ponen sillas, donde se ponen mesas, donde se pone toldo. Efectivamente, un patio también, pero con condiciones apropiadas, ¿correcto? Entonces, ese es el auditorio. Muy bien, y el discurso es todo el contenido que vas a decir, ¿correcto? Es todo lo que vas a hablar. Y ojo, el discurso varía, tiene variedades, no solamente, por ejemplo, ayer hubo esto de para las elecciones para presidentes, ¿no es cierto? Se presentaron seis candidatos y cada uno habló, expresó su propuesta. Entonces, miren, los candidatos son los oradores. ¿El auditorio qué fue? ¿Cuál fue? Fue un canal de televisión. Canal de televisión. Y el discurso es la propuesta que, claro, es la propuesta que ellos están estableciendo. Que a mí me parezca bien de un postulante X no significa que a otro le parezca bien, ¿correcto? Sino que la acción de hablar y acción de convencerme para cuando se completa todo lo que es la oratoria, cuando yo marco por ese representante, ¿correcto? Porque me convenció, porque considero que esas ideas son muy buenas. Que a mi amigo Yashak, a mi amiga Peña, a mi amiga Zeta no les parezca, esa es otra situación. Ellos pueden elegir a otro representante. ¿Está bien o no? Muy bien, muchachos. Yo sé que ustedes son muy buenos. Para hablar son muy buenos. Muy bien. La oratoria la encontramos en toda acción, en toda situación. Por ejemplo, una oratoria social. Paso. Esa es la que más abunda. Ustedes, muchachos, cuando se van a una fiesta, ¿qué hacen? A ver, dígame.
¿Qué hacen cuando van a una fiesta? Se juntan Hablamos con con sus nuestros amigos, sus amigas, socializamos. ya, y Conocer, comienzan a hablar, preguntar. hola, tal, que por aquí, que por allá. Nos Y por socializamos. ejemplo, mi amigo Yashak. Así es. A ver, ¿qué pasa con mi amigo Yashak? Ve a una chica, no, puede ser exuberante, no exuberante, pero bueno, la cosa que le llama la atención. Muy bien. Y Yashak, quiere acercarse. Entonces Yashak busca la manera de podérsele acercar a través de un amigo, a través de una amiga, pregunta si la conocen, si no la conocen. Una vez que tienen un contacto, oye, preséntamela, pues, te la presentan y ya, oye, ¿cómo te llamas? Pásame tu WhatsApp, pásame tu Face, pásame tu Messenger, pásame tu Instagram, te puedo llamar más tarde, o sea, ya comienza la relación social. Ya de ahí para adelante es otra cosa, ¿no? Pero primero empiezas como conocido, ojo, la situación es primero es conocido, luego amigo, luego mi mejor amigo, y luego ya, bueno, pues tu enamorada, ¿no? Y ya de ahí tu novia, luego tu esposa y así sucesivamente. Entonces, en lo social, conocemos pues a las que son nuestras enamoradas, nuestros enamorados, los que se convierten en nuestros mejores amigos también ahí en esas reuniones sociales. No solamente de fiesta, puede ser en el colegio también, puede ser en el micro. Sociedad, pues, esa es sociedad. Muy bien. El tipo de oratoria pedagógica es cuando los profesores, los maestros exponen sus clases, sus tareas. Es hablar, ¿se dan cuenta? A ver, ¿quién me dice? Aquí los agarro. ¿Cuándo es una oratoria forense? Forense de los A médicos. ver, ¿quién me dice cuándo es una? De, No, no es de los médicos. cuando, ¿De los cuando, por, muertitos? cuando, por ejemplo, hay casos así de homicidios o... ¿Eso, profesora? Ah, ya. ¿Tú has escuchado la palabra forense relacionado al médico? Ya, no es eso. Pero trata sobre A ver, ¿quién me dice? en los Puntito. tribunales, Profe, tribunales de justicia. Lo que hablan, profe, ¿Cómo eso me dijiste? lo que eso es hablan lo los que hace. jueces en el tribunal de justicia. Claro, las Audiencias. audiencias, todos los congresistas Muy también cuando tienen bien. oratorias. La oratoria forense, muchachos, tiene que ver con todo lo que es abogado, derecho, leyes, normas. No se refiere a la parte médica. No se refiere como un alumno me dijo, profesora, muertitos. Lógica, pues muchachos. ¿Cómo el muerto te va a hablar? Le va a decir, ¿por qué piensas muerto? Le va a decir el médico. No, pues muchachos. Forense, sí, lo relacionamos con la parte médica que ven a la parte de los muertitos, ¿no? No. Este tipo de oratoria se refiere a la parte de abogados, leyes, normas, política. Ya pues saben todo lo que es los políticos, ahí vienen los congresistas, los alcaldes. ¿Quién más viene? El presidente. ¿Quién más viene en política? ¿Quién más viene? Antiguamente habían senadores en nuestro país, ¿no? Pero ahora ya no solamente se divide, ya no se divide ni en congresista ni en senador, solamente se divide en congresistas puros. Bien, religiosa es aquella pues que habla todo lo que es referente a la religión, los sacerdotes, no los curas. El término correcto no es cura, el término correcto es sacerdote, ¿correcto? En mujeres, monja o religiosa también se le llama. Bueno, ya ellos hablan a nivel mundial, pues tenemos un montón de religiones y ahí pues hablan sobre las religiones de todas las religiones que hay en el mundo, ¿no? Puede ser cristiana, puede ser pentecostés, puede ser evangelista, puede ser mormona. Satánicos. ¿Cuántas? Tenemos el Hare Krishna también tenemos el Hare Krishna, esos señores peladitos que se ponen unos puntitos blancos en la frente. Tenemos los budistas, ¿correcto? Miren, infinidad de religiones. Muy bien, y a cada una de ellas se le da un respeto, por si acaso. Si yo me voy a China y la gente de China se inclina ante un gordito que le llaman Buda,
pues yo no me tengo por qué reír, porque es religión de ellos. Igualito sucedería que ellos vinieran y vieran al Cristo morado, el Señor de los Milagros, el Señor de Luren, y también se causaran mofa, y a nadie le gusta. Por eso hay que tener bastante respeto por cosas que no nos corresponden. Muy bien, otro tipo de oratoria, tenemos la oratoria militar, por ejemplo, cuando hablan los jefes, todo profesional de rango militar, puede ser un oficial, un técnico, puede ser un teniente, un mayor, un capitán, un comandante, un coronel, un general, un mismo joven de tropa también, porque pertenece a la parte militar. Y la oratoria, el militar es el orador, y la oratoria, el discurso es lo que va a decir referente a su acción de militar. Por ejemplo, ahorita por ahí alguien me dijo, profesora, fulano está en una charla. Claro, pues, como militar le van a dar la charla que tiene que ir a cuidar de repente el día domingo esto de las elecciones. Ya, pues, artística, pues tenemos pintores, tenemos novelistas, Cantantes, tenemos cantantes, empresarial, todos aquellos que tienen empresa, hablan que su empresa está muy bien, que ellos han logrado, así como por ejemplo la Apple, esos empresarios dueños del Microsoft, del, ¿cómo se llama?, del Instagram, del WhatsApp. Entonces ellos todos ellos son empresarios, y miren, por haber creado esa situación, hablaron, explicaron, se entendió y se ha corrido a través del mundo. ¿En qué parte del mundo no habrá un sistema de internet, lo llaman de Google? ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, qué importante es hablar con propiedad y sobre todo entusiasmo, pues, ¿no? A ver, la profesora ya me dijo que la oratoria es el arte de hablar, muy bien. Ya me dijo que el padre de la oratoria, nació un montón de años y es de Demóstenes. Ya me dijo ya. La elocuencia es hablar con facilidad, con fluidez. Tipos de oratoria en todas las actividades que uno hace, académico, religioso, político, empresarial. Muy bien. Ahora, ¿quién es el orador? La persona que habla frente al público. ¿Qué debe tener? Primer punto, miren muchachos, perder la timidez. Ustedes pueden ser muy inteligentes, trabajadores, lo que quieran, pero si tienen el llamada vergüenza o el llamado roche, olvídense, no van a poder avanzar. El primer punto, el primer factor que debemos trabajar siempre es la confianza y evitar la timidez. ¿Correcto? Muy bien, a ver, cualidad de un orador, autoconfianza, es lo que les digo. O sea, tú mirarte en un espejo y decir, yo puedo, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuál es otro factor para evitar el miedo? Es, si estoy frente a un grupo de personas, mirar por encima de sus cabezas, es decir, mirar un puntito en la pared. Eso me da autoconfianza. ¿Por qué? Porque si yo veo a mi amigo Yashatsu, mire, escribiendo, me va a llamar la atención y de repente me puede hacer perder la hilación. O de repente está que me mira y esa mirada me causa un poco de vergüenza o temor y también se me puede olvidar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener autoconfianza. Y el segundo punto, mirar por encima de las cabezas de todo el auditorio. ¿Correcto? Sensibilidad, es decir, no puede ser tan drástico, tan duro. Tienes que poner tu cuota de ser sensible, puede ser valorativo. Porque, ojo, también las personas, cuando te observan que eres demasiado duro, rígido, te pueden respetar como persona o como grado, ¿me entienden? Pero no te dan ese valor como debe de ser. Porque dicen, no, a veces lo confunden, la dureza con la amargura. Proximidad. ¿Qué significa proximidad? Tener un grado de confianza con las personas con las que yo estoy trabajando. Si yo voy a dictar una clase, bueno, al inicio se presenta el profesor, se presentan los alumnos, y a medida que se va avanzando, ya el profesor les va agarrando un poquito más de confianza, porque ya están más cercanos, pues, ¿correcto? Luego tenemos sinceridad. Ser sincero, ser transparente. Entusiasmo.
Quiere decir que cuando yo, ¿cómo se llama?, aplique mi tema, debo ser bien entusiasta, alegre, locuaz, de repente colocar por ahí uno de los chistes. Y capacidad de trabajo significa la preparación que yo tengo al momento de exponer mi trabajo. Muy bien, ya hablé quién es el orador. El orador es la persona que habla frente al público, ¿correcto? A ver, es la persona que habla frente al público. El discurso es el mensaje que se pronuncia de manera pública. En el caso, estamos haciendo una clase. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad, ¿cuál es la finalidad del discurso? Exponer o transmitir algún tipo de información. En este caso estamos hablando de una información, de una información académica, ¿correcto? Muy bien. Como siempre hemos dicho, etimología, miren, el término discurso proviene del latín discurrere, que significa correr en todos los sentidos. Es decir, todas las cualidades que les he hablado a ustedes tienen que ser efectivas. ¿Cuál es el propósito del discurso? Enseñar, persuadir, impactar y agradar. Es decir, enseñar, porque lo que yo te digo va a nutrir tu conocimiento. Persuadir, porque lo que yo te digo tienes que cumplirlo. Impactar, porque lo que yo te he dicho te ha dejado huella. Y agradar, porque ha sido la clase tal vez amena, entusiasta, no caída, no triste. ¿Correcto? Muy bien. Dice que el discurso, ¿cómo debo de preparar un discurso? Primero, debo de saber a quién me voy a dirigir. Ojo, porque todos los discursos no son iguales. ¿Qué clase de encuentro o qué clase de evento voy a realizar? ¿Cuál es el motivo? Por ejemplo, a ver, mi amiga Sabrina va a ser madrina de un matrimonio, de una boda. Ella tiene que preparar un discurso acorde al matrimonio, acorde a la boda. No me va a hablar de política en un matrimonio, pues, ¿no? O sea, el discurso tiene que ser apropiado a la situación en la que me voy a encontrar. Muy bien, tengo que ver el motivo, tengo que ver el lugar y la fecha. Tengo que prepararme mucho. Muy bien. Depende de la A ver, situación. un ratito, chicos, ya voy a... Así es. Un minutito, chicos. Un minuto.